Y la historia de esta semana va a ser el éxodo del Mariel, el primer gran éxodo que tuvo la Cuba posterior a la Revolución Cubana. Habría que decir, para ser un poco más justo, que en realidad fue el segundo gran éxodo, porque la propia revolución, el propio triunfo de Fidel Castro provocó una primera salida, una primera estampida, sobre todo de aquellos que eran empresarios, que tenían vínculos por ahí con empresas estadounidenses que tenían inversiones en Cuba, porque si bien Fidel Castro había prometido que no iba a ser una revolución de tipo comunista, que iba a respetar el mercado y había hecho una serie de compromisos, como contábamos aquí hace algunos episodios al referirnos a la tradición democrática de Fidel Castro, había igual mucho temor en esa burguesía cubana que decide irse en los primeros meses posteriores a la revolución. Pero sacando eso, el primer gran éxodo fue el que se produjo en 1980 en lo que se conoce como el éxodo del Mariel. Pensemos el contexto. Ya para esa altura, la revolución había sido en el 59, había pasado todos los 60 y los 70, ya estaba claro que el modelo económico era un fracaso. Pensemos que ya se había dado el famoso fracaso de la zafra de los 10 millones, cuando se quiso hacer una zafra de 10 millones de toneladas de azúcar, esa idea voluntarista de que la economía podía sostenerse en base al esfuerzo del pueblo, que generó muchísimo entusiasmo en muchos jóvenes cubanos, pero que terminó en el fracaso de todas las iniciativas de industrialización, de reemplazar a las inversiones estadounidenses, y terminó haciendo de Cuba un país que esencialmente podía vivir solo de lo que le daba la Unión Soviética, de lo que podía extraer de la Unión Soviética. Ahora, eso fue generando un desaliento masivo por parte de la población joven y ante la escasez de oportunidades, ante la falta de posibilidad de progreso por fuera por lo menos de lo que era la estructura burocrática del régimen, cada vez más gente empezó a querer irse del país. Claro, un país que ya a esa altura funcionaba como una cárcel a cielo abierto, en la cual era prácticamente imposible dejar la isla, lo que fue acumulando una presión creciente de muchos jóvenes que querían emigrar. Esta historia empieza el 1 de abril de 1980, cuando un grupo de estos cubanos que hacía tiempo querían salir, irrumpen en la embajada de Perú en La Habana, pidiendo asilo político, pero logran entrar a la fuerza. Hubo una tensión muy grande con las fuerzas de seguridad y muchos terminan entrando dentro de la embajada, una situación insólita donde de repente la embajada se vio copada por gente desesperada por obtener asilo y por irse. 3 días después, Fidel Castro anuncia que todos aquellos que quieran salir del país en un intento justamente por generar una válvula de escape y por desactivar lo que amenazaba con ser una protesta masiva que desestabilizara al régimen y también con una presión internacional cada vez mayor, Fidel Castro anuncia que todos los que quieran salir iban a poder hacerlo libremente. Insisto, hasta ese momento Cuba funcionaba como una cárcel a cielo abierto en la cual directamente te podían matar si te veían huyendo. Eso, por un lado, desata una crisis fenomenal en todas las embajadas porque de repente, por ejemplo, la embajada peruana se vio con más de 10.000 solicitudes de asilo en pocos días. Lo mismo empieza a pasar en otros lugares y desde ese momento se empieza a dar sobre todo en el puerto del Mariel, que es el que apunta hacia el estado de la Florida, en los Estados Unidos, una concentración de gente que empieza a tratar de huir. Muchos cubanos que ya estaban en Miami, de esas primeras camadas que habían salido, mandan sus propias embarcaciones desde Florida hacia el Mariel, hacia este puerto, para justamente recoger a sus familiares y tratar de salir. Y el gobierno cubano lo que hizo, primero con mecanismos de corrupción y después desde el 20 de abril de 1980 de forma oficial, es permitir que todos los que quieran salir a través del puerto de Mariel iban a poder hacerlo. Y empiezan a pasar que miles, a través de estas embarcaciones que venían justamente de Estados Unidos, otros con sus propias embarcaciones, empiezan a salir. El pico se alcanza en el mes de mayo, justamente algunas semanas después de que se abriera el puerto,
Y de repente Miami se ve colapsada por los famosos Marielitos, estos decenas de miles que habían llegado de un momento a otro desde Cuba, lo cual generó una crisis incluso dentro de Estados Unidos, porque lo que hizo Fidel Castro fue dejar salir en muchos casos a delincuentes comunes. Las cárceles, que estaban saturadas sobre todo por la gran cantidad de presos políticos que había, lo que hizo Fidel Castro como una estrategia realmente perversa pero muy inteligente fue también abrir las cárceles de Cuba y liberar no tanto a presos políticos como a presos comunes que de repente fueron hacia los Estados Unidos. Hay una película que retrata justamente esto, que es Scarface. Si no la vieron, los invito a verla. Brian De Palma en la dirección, Al Pacino protagonista. Icónica película de los años 80. El gobierno estadounidense en ese momento de Jimmy Carter trató de abrirles las puertas, pero se fue generando una situación cada vez más tensa en los Estados Unidos, que empezó a crecer y a levantar la presión contra Cuba. Esto lleva a que el 31 de octubre de 1980 Fidel Castro anuncia el cierre del puerto del Mariel y el cierre de esta ventana que generó ese primer gran éxodo en la historia de la Revolución Cubana. Se estima que 125.000 cubanos emigraron hacia Estados Unidos durante ese periodo. Fíjense ustedes que estamos hablando de que en estos últimos 2 años los que se fueron son cerca de 2 millones. Ese mayor éxodo de la historia fueron 125.000. Hoy ya estás hablando de 2 millones de personas, para que tengamos dimensión de la gravedad de la crisis actual. Pero ¿qué es lo que le enseñó al régimen el éxodo del Mariel? Que la posibilidad de expulsar del país o permitir que se fueran del país aquellos que no estaban contentos era una gran válvula de escape. Primero, porque hay gente que podía estar protestando que se iba del país en vez de estar protestando. Segundo, porque era gente que eventualmente había que alimentar. Bueno, eran menos bocas para alimentar en muchos casos. Claro, también era menos gente para trabajar, lo que fue agravando el colapso económico del país, pero eso no era lo que más le preocupaba a un régimen preocupado exclusivamente por mantener el poder como fuera.